Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre, un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos con un nuevo material dentro de Equity Investments, como está siendo costumbre en los últimos vídeos, cerquita ya de terminar, cerquita ya de dar un poquito, pues un paso hacia adelante con respecto a Portfolio Management y Corporate Finance, que son, digamos, pues las dos troncales que vendrían pues acto seguido después de haber tocado pues todos los conceptos relacionados con mercado y con títulos, ¿no? Tanto de renta fija como de renta variable, y que bueno, pues nos están dando pie a profundizar y aprender, principalmente para todas aquellas personas que, pues bueno, vuestro objetivo sea invertir o dedicaros al sector financiero invirtiendo para terceros o clientes. Dicho esto, pues organizo el contenido, ¿no? Como siempre, recordamos la organización y la estructura de los mercados, los índices, la eficiencia de mercados, esto lo hemos visto de forma reciente, y esto es lo que atendía a estas tres a mercados puros y duros, y estas tres últimas que eran las que respondían ya al apartado más de equities. Concretamente, los tipos de equities y la diferencia entre book value y market value, que también lo hemos tocado, y hoy nos vamos a centrar en la introducción al análisis sectorial y de industria. Como os digo, ya su nombre lo indica, que es el concepto de introducción, y por lo tanto, pues bueno, no se van a meter de lleno, no vamos a tener que calcular muchísimos ejercicios ni dedicarle, desde mi punto de vista, el mismo tiempo que a otros apartados. Sí que es cierto que termina fuerte el módulo, termina fuerte porque dentro de Equity Valuation, pues ya he estado revisando, ya he estado preparando los PowerPoints y bueno, pues creo que a lo mejor unos 5 o 6 sesiones sí que le vamos a tener que dedicar porque hay ejercicios, hay conceptos que a lo mejor hay que machacar bastante, pero bueno, es lo que tiene el CFA. Obviamente conceptos complicados pues vamos a tener, sí que es verdad que la complejidad yo creo que parte más de que es un examen muy largo y que además tienes poco tiempo para responder cada pregunta, pero bueno, si algo queremos pues algo nos va a costar. Y en este caso, pues un poquito de esfuerzo y nada, y a estudiar, que no tiene más, ¿vale? Bien, dicho esto, antes de arrancar, y de forma muy breve, también quería agradeceros a todas aquellas personas que me están dejando comentarios, que me están mandando correos, que me escribís a través de Twitter, LinkedIn, etcétera. Pues sabéis, tenéis 1000 formas de estar en contacto conmigo. Más que nada, pues eso, por el grado de interacción que está empezando a tener el canal, por el número de veces que se comparte el contenido, por, no sé, al final los resultados que estoy viendo también a nivel de métricas con el blog de Rankia, pues porque bueno, pues como os dije, el canal empezó de una forma muy amateur, muy a ver qué pasa, y ya os digo, gracias a vosotros, gracias a vuestro interés, gracias a pues esos me gustas, gracias a esas suscripciones, pues a mí me motiva muchísimo, de hecho estoy encantadísimo con subir vídeos, ya estáis viendo el volumen que es prácticamente, vamos, todos los días prácticamente tenéis un vídeo. Y bueno, pues como os digo, esto no es gracias a mí, es gracias a vosotros y os lo quería pues comentar también porque desde mi punto de vista pues es un placer tener gente que te escucha y que está atento a lo que dices, ¿no? Bien, dicho esto, empezamos con esta introducción al análisis sectorial y al análisis de industrias y compañías, etcétera. Y bueno, básicamente lo que nos plantea es que una empresa, una compañía no es un ente aislado, es un ente que se relaciona con su entorno, con su contexto, esta sería la palabra clave y la que deberemos de tener en cuenta. Su entorno empresarial, pues sus proveedores, sus clientes, el país, etcétera, ¿vale? Es decir, esto es un poco toda la relación de, vamos a decir, todas las relaciones que tiene por fuera esta empresa y que le permiten, pues, estar en la posición en la que está. 3 ejes clave a la hora de medir, pues, ese entorno o incluso de empezar con nuestro análisis. Pues el primero, obviamente, es el de crecimiento, que puede venir formado ya no solo por la propia empresa, sino por su industria y por su país. Pues a lo mejor estamos en un país emergente que puede crecer a tasas de crecimiento pues muchísimo mayor. Tenemos también el concepto de la competencia y tenemos por último los riesgos, que como digo, riesgos de la industria o riesgos del país, pues porque a lo mejor estamos trabajando en un país que puede tener un conflicto mayor y que pues a lo mejor los puertos o los aeropuertos pues no se pueden utilizar. Por lo tanto, esta empresa estaría un poco vendida a la hora de exportar. Bien, pues conceptos muy interesantes. Y como veis, y aquel que sea un poquito más crítico está viendo que esto tiene muchísima relación con las 5 fuerzas de Porter. Ni más ni menos, también se tocan los manuales, pero bueno, como digo, al ser una introducción, yo lo voy a plantear de una forma un poquito más laxa, no me voy a detener tantísimo tiempo porque creo que el tema de las 5 fuerzas de Porter
prácticamente lo conocemos todos y creo que le podemos dedicar más tiempo a otras cosas que puedan ser algo más complejas, ¿vale? Y luego, por último, atendiendo a la teoría de ciclos, que veremos ahora luego, pues podemos también encontrar determinadas industrias, ya no solo empresas aisladas que estén infravaloradas, sino también industrias completas, porque en su fase del ciclo pues han estado en una recesión y ahora empiezan a crecer de nuevo, ¿vale? Esto es clave. Otro elemento muy importante. Esto se suele confundir bastante y es el tema de la diferencia que existe entre sector o industria. Muchas veces y en muchísimos casos se suele utilizar la palabra para lo mismo. No está del todo mal decir sector financiero o industria financiera. Pero no obstante, si nos lo preguntaran en el examen, lo que sí que tenemos que saber es que el término sector se va a referir a una parte más amplia. Que es cierto que en el día a día utilizamos, prácticamente la palabra industria como un sinónimo de sector, sí, pero bueno, no está de más recalcarlo porque, bueno, pues también si estamos estudiando y estamos aprendiendo, pues no nos viene nada mal. Como os decía, la palabra, el concepto de sector será más amplio que el de industria y el de industria obviamente pues será más amplio que el de subindustria. Y ahora lo vais a ver. Aquí os he dejado un pantallazo de una página web que se llama FinBiz, si la queréis buscar, pues muy interesante, tenéis unos análisis muy chulos y que probablemente a lo mejor en claves de inversión sí que os dejo un videito aprovechando todas estas herramientas gratuitas que a veces pues me preguntáis, ¿vale? De Héctor, ¿dónde puedo buscar estos datos? ¿Dónde puedo buscar esta información? Pues bueno, aquí la tenéis, de hecho, aquí la tenéis, finbiz.com, y la podéis trastear bastante porque es muy interesante. Como os digo, sector industria, pues viene a ser prácticamente sinónimos. Como digo, sector siempre va a quedar un poquito por encima con respecto a la palabra industria. Podríamos hacer una diferenciación, pero bueno, al final no nos lo van a pedir en el examen. Y lo que sí que es cierto es entender toda esta diferenciación y luego veremos las subindustrias que hay por debajo. Por ejemplo, industria financiera, energética, de consumo defensivo, de consumo cíclico, pues aquí están todas, ¿no? Esto es a priori bastante sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de cada una de ellas existen subindustrias. Fijaros, dentro del sector o industria financiero, que lo veis aquí, tenemos la parte de asset management, tenemos la parte de grandes bancos, tenemos la parte de bancos regionales, conglomerados, servicios de crédito, aseguradoras, pues bueno, incluso dentro de aseguradoras tenemos aseguradoras de vida, aseguradoras de activos reales, reaseguradoras. Bueno, pues como veréis, cada concepto tiene unos subtipos que es interesante que sepamos porque incluso yo me puedo especificar o a la hora de analizar un determinado sector, puedo saber que luego por dentro habrá industrias y que esas industrias a su vez tendrán subindustrias. Y me puedo hacer realmente un especialista, por ejemplo, en bancos regionales. Entonces, como veis, estoy cogiendo de un concepto muy macro y me lo estoy llevando a algo más específico, algo que sea más fácil de analizar. Y una vez ya tenga analizado este sector, teniendo en cuenta su entorno, como puede ser el país, etcétera, etcétera, ya me puedo ir a cada empresa particular para decidir en cuál invierto y en cuál no. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto sería un poco la lógica que estaríamos siguiendo a la hora de esta introducción al análisis sectorial y análisis de industrias. Y luego, por último, como os decía, ¿no? Es importante el tema de tocar la teoría del ciclo. La teoría del ciclo viene a ser pues, simplemente una relación entre el tiempo o de alguna manera la actividad de la empresa con el nivel de demanda que se encuentra en el mercado. Como digo, las empresas no solo atenderán a criterios relacionados con su actividad, sino que también a su grado de dependencia con respecto al ciclo económico, pues lo de siempre, ¿no? Todos los ciclos económicos tienen una parte de crecimiento, unos, en este caso, pues irán más rápido y otros irán más lentos, una fase de madurez y una fase de declive, ¿vale? Esto sería un poco los tres elementos, ¿vale? Estos ya son un poco extras, pero bueno, crecimiento, madurez y declive. Bien, pues lo que nos tenemos que encontrar dentro de o lo que tenemos de analizar dentro de los ciclos económicos es en qué fase nos encontramos, porque en función de las características y la forma de invertir en estas determinadas empresas va a ser distinta. Otros elementos, y como digo, teoría de los ciclos, pues esto se va repitiendo, ¿no? Crecimiento, madurez, declive, crecimiento, madurez, declive, que tiene mucho que ver, pues obviamente, con las crisis financieras que nos encontramos. Empresas cíclicas, pues aquellas que sí que tienen mucha relación con el ciclo y que tendrán fases de mucho crecimiento, otras de madurez y otras de declive y así sucesivamente. Estas son aquellas que se les conoce como growth. Y luego hay otras que son las no cíclicas que
pues bueno, se les conoce también como defensivas y son aquellas que de forma indistinta yo voy a poder o voy a quizá necesitar todos los días de mi vida. Por ejemplo, salud, servicios básicos, energía, agua. Bueno, quizá energía sí que puede ser más de growth porque en los momentos de crecimiento se suele consumir más energía. Pongamos salud, pongamos servicios básicos o pongamos empresas que a lo mejor tienen concesiones muy largas. Aquí va a dar igual porque su cliente es el Estado, salvo que no quiebre, que no suele ser habitual. Esta empresa va a seguir recibiendo ingresos. Por lo tanto, se consideran como de un sesgo más defensivo, ¿vale? Entonces, estos son quizá dos conceptos también muy importantes a la hora de analizar su empresa con respecto a su entorno. Y esto también lo podemos ver porque puede haber industrias directamente que están en una fase de madurez, pues porque a lo mejor ya no tienen ese grado de innovación que podían tener antes. Por ejemplo, el tema de bebidas energéticas, pues a lo mejor destacar ahí con respecto a innovación es más complicado. Y luego sí que es cierto que el material o el manual pues cierra con el concepto de estrategias empresariales, porque una vez analizado el concepto de entorno, sí que me puedo ir a analizar la empresa más en detalle. Esto lo hemos visto en Financial Reporting Analysis, que lo puedo realizar a través de mirar sus números, cuenta de pérdidas y ganancias, un poquito todo lo que son los fundamentales de la empresa, pero también me puedo ir al elemento relacionado con la estrategia. La estrategia competitiva, pues es, como decíamos, ¿no?, el plan de acción que tiene cualquier empresa y que trata de seguir y trata de cumplir, pues a lo mejor en un plan estratégico a 2, 4 años, 6 años, 8 años, los que se hayan determinado. Y hace una alusión a Porter, que esto sí que os lo he querido dejar, ¿vale?, más que nada para que veáis que sí que está explicado dentro de los manuales todo el concepto de Porter, y nos habla de dos estrategias principales que también debemos de analizar, principalmente para analizarlo con respecto a su competencia. ¿Vale? Esto lo veíamos en una de las primeras diapositivas, la relación que tiene con respecto a las competencias. ¿Por qué? Porque se puede diferenciar simplemente en producto o en servicio, pues porque a lo mejor es distinto. Coca-Cola, bueno, tiene una imagen de marca distinta y Coca-Cola es Coca-Cola, está completamente diferenciada de Pepsi y de cualquier otra. Si tú bebes Coca-Cola, estás bebiendo Coca-Cola, no estás bebiendo un refresco de cola. Y luego, por último, liderato en costes. Liderato en costes es una empresa que tiene la capacidad suficiente como para vender lo mismo al mismo precio, pero teniendo unos costes menores y por lo tanto unos márgenes superiores y que le pueda permitir pues diferenciarse, si está en un sector en el que es posible, pues a través de innovación. Este sería un poco pues la estructura lógica que nos plantea el manual del CFA a la hora de estructurar esa introducción al análisis sectorial y de industria, ¿no? Como veis, pues es un poco un mezcladillo de todo, de muchas cosas distintas. He ido rápido, pues porque ya os digo, no creo que sea un concepto muy difícil. Además todos los elementos estos relacionados con estrategia en internet, tenéis cientos de miles de webs que os van a ampliar el contenido si lo necesitáis, y si estáis estudiando el CFA pues tenéis el material para apoyaros ahí. Y como os digo, no quería darle pues muchísimas más vueltas a algo que a priori es sencillo y que además con todo el tema de Equity Valuation que nos viene encima, pues creo que este apartado en una sesión daba ya suficiente, ¿vale? Bien, pues lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el contenido. Si quieres ayudar un poquito al canal, pues suscríbete, pásate por todos los enlaces que tienes también en la firma del mensaje. Para mí, como te digo, es un placer que estés siguiendo el contenido, que te esté gustando. Déjame en los comentarios si hay algo de material o algún concepto que quieres que explique. Y bueno, pues por mi parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.